Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien. Voy a abrir a más personas. Muy buenos días, muy buena tarde a todos. De parte del capítulo mexicano de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, les damos la más cordial bienvenida. La Asociación Internacional de Hidrogeólogos, o IAH o AIH, dependiendo del idioma que usamos, es una organización de la sociedad civil de alcance mundial, de científicos, de ingenieros, gestores del agua y otros profesionales en el campo del agua subterránea. Fue creada en el año 1956 en Inglaterra y tiene hoy día a más de 4.000 miembros organizados en 50 capítulos. México es uno de los capítulos que tiene alrededor de 60 participantes. Entre los otros capítulos que están en América Latina está Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, y en el Norteamérica están Estados Unidos y Canadá. La misión de esta organización es la mejora de la comprensión de los sistemas de acuíferos, el uso responsable del agua subterránea y la protección de los recursos de agua subterránea en el mundo. Sin más preámbulo, quiero mencionar que el día de hoy tenemos el segundo webinar dedicado a el segundo webinar de parte de la mesa directiva actual que empezó en el 2023. Está presente la maestra Danaela Tevez, está presente el maestro Juan Zúñiga y un servidor. Danaela es secretaria, Juan Miguel es tesorero y un servidor es el presidente del capítulo mexicano. Sin más, quiero dar las palabras a la maestra Danaela. Hola, muy buenos días a todos, estimados asistentes. Es un placer darles la bienvenida, estar todos reunidos aquí. Espero se encuentren muy bien. Personalmente yo estoy muy emocionada por comenzar este interesante webinar de agua y minería, ya que el tema de la minería tiene una gran relevancia económica a nivel mundial y particularmente para los mexicanos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que México tiene el primer lugar en la producción mundial de plata? ¿O que México se posiciona entre los 10 principales productores de minerales como bismuto, fluorita, celestita, golastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, varita, grafito, yeso, oro y cobre, por ejemplo? Entonces, pues estos yacimientos es importante destacar que principalmente se encuentran en las zonas áridas en el norte del país, donde el estrés hídrico es mayor. Entonces, por esto los contextos en los que se ubica la minería en México son muy diversos, tanto en temas territorial, hidrológicos y sociales. Entonces, son muy variables y debido a esta gran importancia, la AIH, el Capítulo México, hemos reunido aquí a distinguidos y personajes y un panel muy robusto de expertos, el cual orgullosamente se encuentra compuesto principalmente por genuinas mujeres líderes, fuertes e inteligentes de diversas nacionalidades. Todas han decidido dedicar su vida profesional a esta invaluable área de agua y minería, ¿no? Y qué mejor manera de adelantarnos para la conmemoración del 8 de marzo que teniendo un panel como este.
enriquecido con la participación de mujeres y sin faltarme la mención del icónico doctor Miguel Rangel, que también nos acompaña en este webinar. El evento va a ser moderado por Juan Miguel Zúñiga, quien es tesorero del capítulo mexicano y del cual ahora compartiré una biografía. Bueno, permítanme compartir. Ahora, Juan Miguel Zúñiga es un colega geólogo egresado de la Universidad de Sonora. Cuenta con 20 años de experiencia en hidrogeología de mina, ha trabajado en instituciones académicas, en iniciativa privada y en gobierno. Ha desarrollado y planificado estudios de campo, realizado procesamiento de la información, análisis de resultados, modelación hidrogeológica, tanto conceptual como numérica, y ha trabajado en minas de México, Chile, Perú, Colombia. Actualmente se desempeña como hidrogeólogo senior en la minera Media Luna de Torex Gold en el estado de Guerrero, en donde lleva a cabo las tareas de plan operativo de manejo de agua en la mina y, como les comentaba, es tesorero de la IH. Antes de iniciar, me gustaría también presentar a la doctora Rosana Bonacia, quien nos va a hacer amablemente nos va a apoyar con la traducción italiano-español con una de nuestras panelistas. Ella es geóloga con maestría en ciencias geológicas y un doctorado en ciencias de la tierra en Italia, y actualmente es profesora en el TEC de Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidenta de la Asociación de Investigadores Italianos en México. Sin más preámbulos, quiero cederle el micrófono a Juan Miguel Zúñiga. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos a este segundo webinario de agua y minería. Y bueno, el fin de este webinario es el intercambio de conocimientos, la discusión, el estar enterados de toda la relación que existe el agua con respecto a la minería, los riesgos relativos que el consumo de agua y cómo nos enfrentamos en la minería respecto a cuando hay mucha agua o cuando no hay agua. Entonces, esas polaridades respecto a trabajar con el agua es de suma importancia y lo más relevante es conocer primeramente cómo es que se presenta el agua en la minería. Y bueno, el panel en el que nos acompañan actualmente grandes personalidades y que destacando las mujeres que son las que están en su mayoría, como mencionaba Danae. Y bueno, con nuestro colega Miguel Rangel, el doctor Miguel Rangel, quisiera presentarles a cada uno de ellos a continuación. Sí, vamos a empezar con Beatriz Labarca. Ella es líder del área de hidrogeología de la consultora SRK en Chile y es presidenta de la Asociación Internacional Hidrogeológica en Chile. Ella es geóloga de la Universidad de Chile y cuenta con 25 años de experiencia específica en aguas subterráneas, predominantemente en la industria minera de Chile. Ella ha desarrollado diseño y supervisión de construcción, pozos y piezómetros, pruebas hidráulicas, métodos geofísicos aplicados a la hidrogeología, geotecnia, presión de poros en medio fracturados para minería a rojo abierto y subterránea, planes de drenaje y de presurización para corto, mediano y largo plazo, en área de geomecánica, hidrogeología de túneles, su instrumentación, modelación numérica de aguas subterráneas, manejo de datos hidrológicos, balance de cuencas, estudio hidroquímicos e isotópicos, estudios hídricos para la obtención de permisos ambientales, sectoriales y relacionados con derecho de agua, conoce el negocio de extracción de salmueras en salares para la minería en litio. Y como mencionaba, presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos del capítulo chileno, vicepresidente de la AIH Latinoamérica y el Caribe y miembro activo del Colegio de Geólogos de Chile, ALSUD y AUSIM. Bienvenida, Beatriz. También tenemos con nosotros a nuestra colega Estefanía D'Apello. Ella es profesora asociada en la Universidad de Cagliari y la secretaria general de IAH de Italia. Estefanía D'Apello es profesora asociada en la Universidad de Cagliari, Italia, y secretaria de IAH Italia. Se graduó con honores en 1993 y obtuvo su doctorado en Ciencia de la Tierra en 1999.
Ella realiza modelos geoambientales, estudio y cuantificación de procesos de dispersión de contaminantes en aguas superficiales y subterráneas, trazado hidrológico para identificar los procesos naturales de mitigación de la contaminación, coordinación de grupos operativos e investigaciones a nivel regional, nacional e internacional, modelación conceptual y numérica, hidrogeológica e hidrogeoquímica, evaluación de áreas de recarga de los acuíferos y determinación de vulnerabilidad de acuíferos. Imparte clases de geología aplicada, hidrogeología y diseño geológico, miembro del Colegio de Doctorado de Ciencias y Tecnologías de la Tierra y el Medio Ambiente. Ocupa el cargo de vicepresidente de Facultad de Ciencias y es secretario del Colegio Regional de Geólogos de Cerdeña. También ha sido miembro del comité organizador de FlowPath en 2017 y 2023 y formado parte del comité científico de varios congresos a nivel nacional e internacional. Autora de 54 artículos indexados en Scopus con 990 citas y un índice H de 16. También, bienvenida Estefanía de Apelo. También está con nosotros Cristina Sabater. Cristina es fundadora de Avanzar LLC, tiene maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Carolina del Norte, certificado de Política de Ciencias en el Instituto de Estudios Políticos en París y un bachillerato de Economía en la Universidad de Yale. Ella ha desarrollado o ha promovido la responsabilidad social, empresarial y el respeto por los derechos humanos en la industria extractiva, desarrollo de mecanismos de diálogo y estrategia de desarrollo sostenible y mitigación de impactos negativos, desarrollo de comités de monitoreo participativo, evaluación de derechos humanos, planes estratégicos de temas sociales, auditorías sociales para facilitar la justa transición y mitigar los impactos negativos en las comunidades aledañas a la minería. Cristina ha completado más de 100 auditorías de temas relacionados con los derechos humanos, diálogo comunitario, corrupción, trabajo con seguridad patrimonial e inversión comunitaria. Hay una lista de clientes que podemos consultar y ha trabajado en el Business for Social Responsibility y como gerente del programa del desarrollo socioeconómico en Citibank, Oracle, BP, Shell y Newmont Mining en proyectos auspiciados por la Fundación Ford, USAID y fundaciones empresariales. Bienvenida, Cristina. Y también nos acompaña el doctor Miguel Rangel, es doctor en Ciencias de Aguas Subterráneas, hidrogeólogo con 50 años de experiencia, paz académico investigador en la Universidad de Sonora por 21 años, consultor internacional, CEO fundador de Ideas SADCB, investigación y desarrollo de acuíferos y ambiente. Desde 2004 ha desarrollado más de 350 proyectos de todo tipo de sistemas de abastecimiento de agua y contaminación, el 65% para la minería. Ha desarrollado análisis GAP de eficiencias, guía de buenas prácticas, cumplimiento de las normas de gestión del agua en minería, evaluación social, ambiental e hidrosocial, perito legal hidrogeólogo del gobierno de Sonora, perito en diversos consorcios mineros, desarrollo, gestión y control interno de riesgos, cumplimiento de toda la legislación y la normatividad aplicable. Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Minas y Mineros y Geólogos de México, Distrito Sonora, expresidente de la Asociación Geológica Mexicana, expresidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Capítulo México, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo al Sur. Bienvenido, doctor Miguel Rangel. Bienvenidos a todos en este webinario. La dinámica a continuación va a ser la exposición que va a tener cada uno de nuestros panelistas. Van a tener 5 minutos para exponer lo que ellos tienen para compartirnos y posteriormente pasaremos a un tiempo de discusión de aproximadamente 1 hora en donde vamos a estar recibiendo sus preguntas vía chat para estar preguntando a nuestros panelistas y poder estar conversando con ellos. Todo esto en un ambiente de conocimiento y discusión con todos ellos. Así que vamos a dar inicio, ¿sí?, con nuestra primer presentante, Beatriz Labarca. Adelante, Beatriz. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Me corresponde y me invitaron a esta charla en donde lo que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con aspectos netamente técnicos hidrogeológicos y que he llamado la presentación consideraciones relevantes en minería, consideraciones relevantes en hidrogeología de mina. Ahí veo la presentación. Muchas gracias.
Para partir, la siguiente, Danael. Para partir una pequeña definición de cuál es el contexto y qué entendemos por minería. La minería es una actividad de extracción y explotación del suelo, del subsuelo o de roca que permite obtener minerales de distintas especies, de distinto tipo, para beneficio económico. La minería se desarrolla en varios tipos de formas de extracción. Entre ellas tenemos la minería a rajo abierto o conocida como open pit, la minería subterránea como underground, cantera de empréstitos de varios tipos y la minería en salmueras, como es lo que conocemos en la extracción de litio. La siguiente. Respecto de los aspectos claves de hidrogeología en minería en roca, lo que me quisiera poner sobre la mesa y en esta discusión es hablar respecto de dónde se desarrolla esto y cuáles son las cualidades hidrogeológicas de estos ambientes. En general hablamos de que la minería de metales, bueno, otros minerales también, se desarrolla en ambientes de roca en donde la permeabilidad está absolutamente condicionada por el grado de fracturamiento, los tipos de relleno, los tipos de alteración y mineralización. Por lo tanto, está directamente relacionada con la geología pura. En estos sistemas, las fallas pueden actuar como entidades compartimentalizadoras que aíslan sistemas o como vías preferenciales de flujo, lo que tiene que ser mirado con bastante rigurosidad. Se trata de ambientes altamente heterogéneos y altamente anisótropos, que es muy distinta a la hidrogeología de depósitos sedimentarios o de rellenos cuaternarios que en general mantienen anisotropías por lo menos en sistemas XY. Por otro lado, se trabaja, dada la complejidad que imprime el manejo de sistemas fracturados, se trabaja en general como un medio poroso equivalente que usa modelaciones numéricas que varios de ustedes deben estar familiarizados en distintos software, pero en general ocupamos ModFlow o FeeFlow. La siguiente, Daniel. ¿Por qué es importante la hidrogeología de mina en roca? Es porque efectivamente la presión de poro es la que condiciona la resistencia de la roca. La ecuación de resistencia de la ley Moore-Coulomb indica de que la presión de poros es un parámetro que puede ser ajustado durante la operación y que permite dar mejoría a la estabilidad del macizo. Con esto, los modelos geotécnicos de estabilidad de taludes, como se ve en la figura, requieren de un input de la presión de poro o de la piezometría para poder evaluar el factor de seguridad que requiere cualquier diseño minero de modo de dar aceptabilidad en términos de estabilidad. En este sentido, en la minería, en la hidrogeología de minas, hay dos objetivos que cumplir. Uno es despresurizar zonas confinadas que pudieran estar albergadas en materiales de baja conductividad hidráulica, pero además imprime desafíos en lo que le llamamos drenar. Drenar significa extraer agua en condición libre, ¿ya? Y por lo tanto la extracción de agua en condición libre se puede hacer a través de pozos in-pit o out-pit, zanjas, cunetas, piscinas y todo lo que nos lleva a un manejo hidráulico del drenaje. En lo posible, un objetivo fundamental de esta área de investigación es capturar, la filosofía es capturar el agua antes de que ingrese al rajo para evitar después el manejo operacional que es complicado. La siguiente. Ya un minuto. Los aspectos claves de la minería del litio, que es otra minería que en mi país se desarrolla en forma importante, es que este tipo de yacimientos se trata de salares en ambientes áridos, en donde el litio se encuentra como fluido y en donde el recurso y la reserva minera son dinámicos y dependen de la concentración del mineral en solución. En este caso es esencial tener buenos datos de la porosidad eficaz
y de proteger los ambientes sensibles aledaños a las zonas de extracción en donde se genera una cuña salina y los problemas que se deben resolver en términos hidrogeológicos en muchos casos requieren de densidad variable en modelación numérica, que son software específicos para abordar este tipo de problemas. En general, es la hidroquímica y la evaporación los parámetros fundamentales. La siguiente. Las consideraciones en un rasgo, en la lámina de la derecha, vemos la condición de preminado, luego la condición de operación en donde hay drenaje y descenso de los niveles, y finalmente no olvidar que la condición de pit lake en la etapa de cierre de mina también tiene que ser estudiado. La siguiente. Las etapas de un estudio hidrogeológico de esta naturaleza, y yo creo que en general, parten con la definición del objetivo, de qué es lo que perseguimos con la investigación, una captura de datos de terreno que debe ser muy exhaustiva y rigurosa, un modelo conceptual que reúne toda la información de captura y los modelos numéricos en su etapa de calibración-predicción para finalmente generar input geomecánicos, resolver problemas ambientales y buscar costos asociados al drenaje en la evaluación económica de un proyecto minero. La siguiente. Un tema fundamental que quiero dejar instalado en esta conversación es el tema del monitoreo. Al trabajar con aguas subterráneas es imprescindible tener control de las variables dinámicas que se mueven durante el tiempo y de las variables estáticas en las etapas iniciales de estudio. La siguiente. Por lo tanto, desde el punto para sintetizar, quiero dejar puesto el tema de que es fundamental levantar líneas bases contundentes antes de que los proyectos mineros se inicien para poder definir la condición natural del acuífero, usar los modelos numéricos para la evaluación de los impactos que pudiera generar la excavación de un rasgo, la perforación de un túnel o lo que imprime una extracción con excavación. Y finalmente, dejar también instalado que el control de las variables con un robusto plan de monitoreo nos va a permitir tener una gestión adecuada del recurso subterráneo en un proyecto minero. Eso es. Excelente, muchas gracias, Beatriz. El conocimiento del acuífero y el tener el monitoreo y el establecer la línea base, los puntos claves para este entendimiento y para esta presentación y el tema que deja sobre la mesa, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a pasar con Estefanía Lapelo, que ella nos va a presentar la implementación de líneas base. Adelante, Estefanía. Tienes bloqueado. Condivido io la presentazione, sì? Sì, la comparte la presentazione, la compartes tu, Dana. La comparto io. Ya está, la ven, ¿no? Sì. Listo. Buonasera, mi scuso se sto parlando in italiano, però lo spagnolo non è la mia lingua e quindi preferisco usare l'italiano. Ci sarà appunto Rosanna che tradurrà, però parlerò molto piano, quindi magari riuscirete, la presentazione è in spagnolo. Il focus del mio intervento è sulla baseline ambientale, che è fondamentale la conoscenza a priori delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geochimiche dell'ambiente e giacimentologiche dell'ambiente in cui si interviene con l'attività mineraria, perché solo attraverso la conoscenza ex ante si può poi lavorare in maniera sostenibile e progettare già in partenza gli interventi di riabilitazione.
Bueno, antes que nada, Estefania se disculpa por no poder hablar en español, pero pues yo voy a tratar de hacer una traducción. Entonces, el focus, el enfoque de esta presentación es la baseline ambiental, donde ella subraya la importancia de los estudios hidrológicos y hidrogeológicos para la actividad minera ecosostenible. Ok. Nella presentazione parleremo delle caratteristiche della Agenda 2030, che adesso controlla le attività delle miniere, che cosa si intende per miniera ecosostenibile e l'importanza del baseline e del monitoraggio ambientale nella mina. Dopodiché arriveremo alle conclusioni, tenendo conto che le miniere attualmente interessano più di 6.000 imprese con oltre 2,5 milioni di lavoratori. Ok, entonces los puntos de esta presentación será hablar de la Agenda 2030, bueno, unos lineamientos generales sobre la mina ecosostenible y la baseline y monitoreo ambiental, y en las conclusiones pues se traerán importantes conclusiones de parte de la actuación de la baseline y monitoreo, tomando en cuenta la cuestión de la presencia, decía Stefania, de 6.000... Di oltre 6.000 imprese che lavorano nel campo minerario a livello mondiale. Más de 6.000 empresas que trabajan en campo minero a nivel mundial. Quindi noi naturalmente con lo sviluppo tecnologico abbiamo sempre bisogno di maggiori risorse per garantirci il mantenimento del nostro sviluppo. Nonostante si tenda anche la transizione energetica e la transizione ecologica, con lo sviluppo dell'elettrico ci porta senz'altro a dover sviluppare sempre di più le attività minerarie per quanto riguarda, come diceva prima Beatrice, lo sviluppo delle attività minerarie soprattutto per quanto riguardano i raw material, quindi gli elementi critici che devono essere utilizzati per proprio la transizione energetica. Per esempio il litio, per esempio il cobalto, per esempio il cadmio, sono tutti elementi fortemente importanti. Chiaramente dal punto di vista di noi scienziati l'obiettivo è quello di minimizzare al massimo l'impatto che queste attività possono svolgere sull'ambiente e quindi che le attività siano sicure nella gestione per evitare il rischio di contaminazione dell'ambiente. Per quanto ci riguarda, in particolare l'acqua, quello che stiamo trattando in questo contesto. Ok, bueno, para resumir muy rápidamente, o sea, el punto, el enfoque de esta diapositiva es que claramente las actividades mineras, como otras actividades, tienen un importante impacto sobre el ambiente, pero digamos que la actividad de los científicos en este sector es exactamente tratar de reducir los impactos que estas actividades tienen sobre el medio ambiente y en particular sobre el agua, que es el enfoque principal de este webinar. Ok, andiamo. Seguente, ok. L'agenda 2030 infatti include che l'attività mineraria debba essere coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui in particolare quello dell'acqua e l'obiettivo sostenibile numero 6. Exacto, de hecho la Agenda 2030 efectivamente se dedica a hacer que los impactos sean reducidos, sobre todo por lo que tiene que ver con el agua, entonces sobre el tema de agua limpia y saneamiento. Vai avanti, avanti. Quindi nella tematica dell'acqua, Dana, click. Quello che è importante è avere una gestione olistica dell'attività mineraria, quindi avere la piena conoscenza del sistema in cui si opera. Viene in qualche modo garantito che ci sia deve essere garantito che ci sia un riciclo degli elementi dalle discariche minerarie, che ci sia un recupero e un utilizzo di risorse alternative delle acque, ancora, e che sia... Vai. La siguiente.
e che sia ancora valutato e progettato il monitoraggio per il controllo della qualità e la quantità dell'acqua durante tutta la vita della miniera. Quindi questo per la seguente, per prevenire chiaramente che gli eventuali impatti dell'attività mineraria possano in qualche modo influire sull'ambiente circostante. Entonces, uno de los puntos exactamente de la Agenda 2030 en el ODS 6 empieza con la cuestión holística del agua para después pasar a la parte del reciclo y recuperación, utilizo de fuentes alternativas. Entonces, para llegar sucesivamente a un monitoreo controlado, ¿no?, de la calidad del agua y de la cantidad del agua, y todo esto para poder prevenir los riesgos relacionados con la actividad minera. Ok, siguiente. Questi sono un esempio di come le imprese minerarie devono tener conto nel loro piano d'azienda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, siguiente, con in particolare per l'acqua, siguiente, l'importanza della Water Baseline Data, che è fondamentale per poter poi progettare, salvaguardare l'ambiente e progettare gli interventi di ripristino. Siguiente. Siguiente. Quindi la situazione di base deve essere perfettamente conosciuta, la condizione è fondamentale per lo sfruttamento di una miniera sostenibile, quindi per assicurare una buona gestione ambientale e per prevenire la contaminazione, per il monitoraggio e il controllo dell'attività mineraria e per progettare successivamente il piano di ripristino. Pues aquí Estefania nos está explicando cuáles son las acciones que tienen que emprender las empresas, ¿no? Las empresas en las acciones para reducir los impactos sobre el agua. Entonces, aquí vienen los lineamientos bases para el monitoreo y para la prevención del impacto. Ok, siguiente. Le baseline, quindi da che cosa è composta? Siguiente, vai Dana. Da tutti questi elementi, geologia, tipo di giacimento, geomorfologia e soprattutto da qual è il metodo di trattamento e coltivazione del giacimento. Oltretutto bisogna inserire l'effetto che ha il watering e l'interazione acqua-roccia, che porta come conseguenza, vai avanti, siguiente, come conseguenza il fatto che ci possano essere delle contaminazioni. Qual è l'obiettivo della baseline? L'obiettivo della baseline è la costruzione di modelli geoambientali, cioè a seconda del contesto e a seconda del tipo di giacimento è possibile avere dei modelli geoambientali che ci possono indirizzare verso le attività di gestione. Ok, consideradas entonces todas las actividades que se tienen que tratar dentro de la geología, hidrogeología, geoquímica, etcétera, para poder trabajar en este tema, en el tema de esta baseline, hay que tomar en cuenta la parte del weathering, ¿no? Entonces del intemperismo, ¿no? De la degradación. Esto con el objetivo, que era la siguiente, ¿no? Con el objetivo básicamente de realizar estudios geológicos, ¿no? Para poder trabajar estos temas. Quindi questo è lo schema di dispersione dei contaminanti attraverso le sorgenti che possono essere naturali, quindi quelle che vengono dal giacimento, ma anche antropico, quindi i cantieri minerari, il trasporto soprattutto attraverso gli agenti atmosferici e l'acqua, verso recettori che sono sia il suolo, sia avanti, gli organismi, quindi gli ecosistemi e in ultima analisi l'uomo. Come si manifesta la contaminazione? Noi vediamo che qua ci sono dei bei paesaggi dove poi, seguente, noi abbiamo concentrazioni di contaminanti molto molto elevati. Qua non si vede, sembra limpia. Qua invece è evidente il fatto che la contaminazione
sia molto elevata. Qui abbiamo un'estrema acqua acida con concentrazioni di oltre 1000 milligrammi litro di metalli all'interno. Quindi non sempre è facile vedere la contaminazione, per quello è così importante costruire il modello già ambientale. Dove vediamo la contaminazione? Dove non la vediamo? Exacto. Ok, Estefania hace una comparación entre las imágenes anteriores, ¿no? Donde se ven unos paisajes muy bonitos y con el agua limpia, y la imagen siguiente donde se ve el agua totalmente contaminada. Sin embargo, esto no quiere decir que también en las imágenes donde el agua es limpia no haya contaminación. Y esta es la razón por la cual es fundamental realizar trabajos geoambientales para poder detectar la concentración de estos contaminantes, también donde no se ven. Avanti. Siguiente. Questa è la formazione del drenaggio acido, noi possiamo andare oltre. Siguiente. Questo è l'esempio del drenaggio acido di miniera dovuto alla miniera e il drenaggio acido di rocca, cioè quindi quello dovuto alla tipologia. Queste sono le zone dove c'è possibilità di avere drenaggio acido, che è il peggiore dal punto di vista perché accelera la dispersione dei contaminanti, ma ci possono essere altre situazioni in cui possiamo avere una situazione mitigata. Siguiente. 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 Gli effetti del drenaggio acido sono l'aumento della salinità, aumento della torbidità e la sedimentazione, che possono dare forti problemi anche soprattutto in sotterraneo. Siguiente. Quindi il modello ambientale ci aiuta sia dal punto di vista indiretto che diretto a valutare la tipologia di problema che noi possiamo avere. Ecco perché è importante avere il modello ambientale ex ante, prima di iniziare la mineria. Andiamo avanti. Un minuto, Estefanía, para ir cerrando, por favor. Avanti. Siguiente. Siguiente es... Questo è l'enfoque diretto, quindi l'approccio diretto analizzando direttamente la possibilità di dispersione e invece indirettamente sul modello geoambientale. Siguiente. Cosa dobbiamo monitorare? L'ha già detto anche Beatrice, quindi non mi soffermo. Ma quindi quali sono gli elementi tossici e in conclusione, siguiente, il modello ambientale è indispensabile per la gestione sostenibile della miniera e dipende dalle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e dal tipo di giacimento. Il modello ci aiuta, quindi la conoscenza giacimentologica e geologica e idrogeologica di base ci aiuta a progettare il monitoraggio durante tutta la vita della miniera e a garantire la sostenibilità. Gli studi devono essere focalizzati sullo sviluppo di tecnologie e di processi ecocompatibili con anche la gestione degli sterili minerali, per esempio i tailings, che devono essere chiaramente gestiti per evitare la contaminazione delle acque. Quindi il risanamento deve basarsi su una rigorosa caratterizzazione ambientale del sito. Muchas gracias, Estefanía. Vas a cerrar con algo en español, ¿no? De las conclusiones. ¿Cómo? Ah, sí, perdón, no, pensé que como la pasó y estaban escritas, pensé que ya no era necesario. Sí. No, sin embargo, un punto que efectivamente entiende no me todo. pasé porque se fue, sí, se entendió.
pero básicamente sobre la parte del drenaje ácido, ese me pareció un punto importante que yo no pude traducir, porque donde ella dice que efectivamente es importante, bueno, es una de las consecuencias que pueden afectar más en el sentido de que puede generar la presencia de contaminantes de manera mucho más rápida. Entonces, por esto que Estefania subraya la importancia de los estudios geoambientales antes, previos, ¿no?, a la excavación de la mina, para poder evitar efectivamente, para poder calcular el impacto directo e indirecto, ¿no?, que puede tener este tipo de operación, sea en la parte rocosa, sea en la parte de la mina. Excelente, muchas gracias, Estefanía. Establecer la línea base de suma relevancia, el tener el modelo geoambiental, el monitoreo para poder proceder a todo el saneamiento. Estaremos discutiendo más adelante. Muchas gracias por la presentación. Ahora pasamos con Cristina Sabatier, quienes nos va a exponer su parte. Adelante, Cristina, por favor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Sabater de Avanzar. Bueno, yo voy a tomar aquí, vamos a cambiar un poco. Creo que ha sido excelente entender bien y enfatizar la importancia, las posibles consecuencias que puede tener la minería sobre las aguas subterráneas y superficiales, y entender también, ¿sabes?, los marcos en los cuales internacionalmente se están tratando de exigir el buen manejo de este recurso. Además de la ODS, que ya estuvo hablando Estefania, quería yo recalcar que en el 2010 la ONU estableció que el acceso a agua potable y saneamiento es un derecho humano. Eso elevó este tema de agua a un nivel mucho más alto al exigir que los gobiernos tienen el deber de proteger este derecho al agua, y por ende, bajo los principios rectores de empresas y derechos humanos que se estableció en el 2011, las empresas tienen la responsabilidad de respetar este derecho y no permitir impactos negativos. Entonces, cualquier país que es miembro de las Naciones Unidas, cualquier empresa que esté operando dentro de un país que es miembro de las Naciones Unidas, está por ende bajo estos principios rectores. Pero hoy más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura. Y como vemos en este mapa, solo se va a agudizar el problema. Siguiente. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, que vemos aquí en este mapa, existen 211 casos de conflicto que involucran la minería, específicamente por temas de contaminación ambiental. Casos de conflicto general, hay muchos más, son de las 6.000 empresas que estaba diciendo Estefanía, creo que son como 600 están bajo conflicto en estos momentos, pero 211 de esas se ve como una causa matriz, es el tema agua. Las raíces de los conflictos son diversos. Siguiente. Un clic. Pero aquí vemos que son retos locales, hay nacionales e internacionales, pero hoy me voy a enfocar en el tema local. A nivel local existen dos grandes causas que se ven, y voy a hablar grandes rasgos por el límite de tiempo. Cada conflicto es completamente su propio mundo por los actores involucrados, pero en general, primero, la primera causa más grave es el conflicto en los usos. Tenemos el uso industrial, que es el de la minera, que tiene sus permisos, versus los usos agricultores y de uso doméstico, que llevan a veces milenio con estos usos. Entonces, este conflicto de interés entre estos usos es normalmente la causa raíz de los conflictos. Encima de esto, existe una gran desconfianza de parte de la sociedad civil, las comunidades que están aledañas a la industria minera, y esta desconfianza es sobre cuál es la habilidad de la empresa de poder manejar este precioso recurso, y desconfianza en de verdad cuánto la empresa quiere manejarlo correctamente. Esta desconfianza es causado por, primero, el legado de desastres naturales que han ocurrido en el pasado. Acabamos de ver fotos
de contaminación por drenaje ácido, pero también ha habido los 2 diques de relaves que colapsaron en Brasil, derrames de químicos, hubo un derrame de mercurio en Perú, que causó varios estragos a la salud, derrames en Panamá. Entonces, y a la vez también la extracción de agua ilimitada que ha causado que pozos comunitarios se sequen y causando la desertificación de ciertas comunidades. Este legado de desastres ambientales pasados y que siguen ocurriendo hoy causa mucha desconfianza entre las comunidades. Además, existen varias veces que los estudios de impacto ambiental han sido deficientes y no identifican bien los posibles impactos que puedan. Entonces me alegro tanto que en las presentaciones anteriores se haga tanto énfasis en la importancia de buenos estudios antes de la operación minera establecida. Tercero, también existe mucha desconfianza desconfianza en general en el gobierno y cuánto el gobierno puede regular estas industrias mineras. Y de verdad hay una desconfianza que las leyes ambientales sean suficientes para regular esto. ¿Y cómo es que se enteran las comunidades de todo este panorama del pasado? Es a través de las redes sociales. Las redes sociales y la información que se transmite mucho más rápido, cada uno a su teléfono, puede enterarse de cosas que están pasando al otro lado del mundo. Y por esto, de nuevo, causa mucha desconfianza. Y como resultado, aún una empresa que esté haciendo todo lo que se ha estado recomendando hasta ahora, dice que hay una percepción de contaminación. Y es importante saber que la percepción es la realidad de la comunidad. Aún si no hay contaminación, sí existe podría existir esa percepción de contaminación por esta desconfianza tan grande que se está realizando. Estos conflictos que pueden surgir causan impactos graves, pueden hasta llegar a la muerte en ciertos momentos, los conflictos más severos. Pero como mínimo sí afectan la reputación y el impacto financiero en las empresas y en las comunidades, mucho conflicto social y división entre las familias, entre las comunidades, división social. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se podría prevenir estos conflictos? Por supuesto, es un buen manejo del agua, como he estado hablando hasta ahora, pero no solo eso. Además de eso, se tiene que manejar todos estos temas de información técnica, yo pienso que 3 principios básicos que ya están en su lámina. Primera es la transparencia, asegurar que toda la información sea pública, que todo el mundo la conozca. El diálogo, tener constantemente un diálogo con los actores de intereses, esos titulares de los derechos al agua, que ahora son titulares ellos de sus derechos. Dialogar con ellos regularmente para saber sus preocupaciones y cómo, entonces, en el tercer principio, que es remediar y responder a esas preocupaciones constantemente. En la próxima lámina voy a hablar rapidito sobre una de las experiencias que yo pienso que mejor identifica y mejor responde a estos 3 principios. Siguiente. Y es el monitoreo participativo. Se han realizado monitoreos participativos comunitarios en varios países, Panamá, hay uno en México, 2 en Guatemala, existen en Perú también. Y es un proceso donde se solicitan expertos técnicos independientes que trabajan con las autoridades comunitarias, el gobierno y la sociedad civil para tomar estas muestras. Entonces, hemos estado hablando de este baseline, de este programa de monitoreo tan necesario, pero incluir a personas de afuera dentro de este monitoreo, capacitarlos para que entiendan bien exactamente cómo es el proceso, cómo se debería realizar y si se encuentra algún impacto negativo, dialogar sobre cómo se puede hacer remedio y la respuesta a este impacto. Y claro, por supuesto, es prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro. Entonces, es tratar de toda esta información, pues, siempre que se quedan en las oficinas, todos los hidrogeólogos en sus oficinas con sus modelos,
es salir a las comunidades, salir a la sociedad civil y compartir estos resultados con ellos, asegurar que las entiendan bien para que entonces la confianza en el trabajo que se está realizando de verdad pueda aumentar y entonces se puede hacer un diálogo cuando sí ocurre algo para poder resolver y para poder remediar el tema. Así que quería yo ser breve y espero que si hay alguna pregunta sobre estos procesos hay mucho más detalle que se pueda trabajar. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Sí tenemos unas preguntas que vamos a hacerlo en la parte final. Y bueno, el reto y los aspectos sociales de la comunicación súper relevante en todos los procesos y ver resultados. Estaremos debatiendo en la discusión más adelante. Bueno, muchas gracias y pasamos ahora con Miguel Rangel y su presentación, ¿sí?, de los conflictos en minería. Adelante, Miguel Rangel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad, hasta ahora han visto, y me parece con mi participación es la última de este número de personas que estamos atentos a este evento, se han dado cuenta que la relación y la interrelación o interrelaciones por en plural es muy complicada en la minería y se ha ido agravando. Definitivamente la línea base es fundamental que se realice y les puedo decir, con tantos, tengo muchos años ya trabajando en esto y el número de mineras que cuenta con línea base no pasa del 5%, es muy bajo el número de mineras que lo hacen. Siempre van al bomberazo. Pues vamos a ver qué pasa con la evolución de la percepción, porque se mencionó esta palabra también, la percepción social sobre el agua en la minería. La percepción puede variar dependiendo de la región, dependiendo de la cultura, desde luego, inclusive de la religión. Y bueno, precisamente es como nacen los conflictos. Podemos decir que hasta antes de los 70s, la década de los 70s, las políticas del tercer mundo, que fueron las que se implantaron en esta década, empezaron a abrir una brecha entre norte y sur, y los países del sur acusaban a los del norte y a la inversa, a los del norte al sur. Entonces se creó una división, pero estaba todo concentrado hacia el petróleo prácticamente, ¿no? Se rompe esto en 1973 con la guerra del petróleo, y bueno, así circula esta década. Los 80 desciende, la presión prácticamente baja, y volvemos a retomar esto hacia la década de los 2000, en donde de allí hasta la fecha realmente se ha incrementado debido a las políticas del capitalismo liberal, que es muy abundante, es decir, inicia una extraordinaria demanda de metales por el desarrollismo de todo el mundo. Entonces, la industria extractiva obviamente se enfoca y empieza a trabajar abundantemente en la extracción de todo tipo de metales. Esto obviamente, como se mencionó al principio por Dana, generalmente se da en las zonas áridas y semiáridas y eso presiona muchísimo. Inicia entonces los conflictos. Si me da la siguiente, por favor. Entonces, los conflictos tiene una asociación, la base de datos de conflictos mineros es una asociación civil que es el Observatorio de Datos de Conflictos Mineros en Latinoamérica. Nos habla y México, Chile y Perú estamos encabezando este tipo de problemas. Aquí no solamente es el agua, aquí es el ambiente, la contaminación, suelos, inclusive la tenencia de la tierra, es decir, están incluidos todo tipo de problemas, pero esto quiere decir que las interrelaciones son muy complejas, exageradamente complicadas y cada vez está incrementando más el problema. He llegado a tener clientes en el sentido de que trabajan tanto a veces en la línea base y quedaron sin llegar a concluir su proyecto en mina. Entonces, a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Bueno, lamentablemente la línea base no se hace cuando se requiere, sino en muchas ocasiones se hace posterior. Esto que estoy mostrando en el lado izquierdo es la distribución de cobre y a la derecha de fierro. Esto se hizo para la cuenca del río Sonora, una cuenca extraordinariamente mineralizada. Y ahí vemos, estos son sedimentos activos de arroyo con datos, la base de datos es del Servicio Geológico Mexicano en 2014, y bueno, lo que tiene es una abundancia, con ello es posible configurarlo, y hacia el norte vemos
Obviamente, al norte, en la distribución de cobre, del lado izquierdo, pues tenemos una anomalía muy importante porque ahí se encuentra la mina de Cananea. Y abajo, al centro, prácticamente a la derecha, está Kumo Babi, a la derecha. Eso, ahí está Kumo Babi, que Kumo Babi quiere decir cobre, molibdeno, bario y bismuto. Eso es Kumo Babi. Entonces, lo que estamos viendo es que del medio natural tiene una presencia muy importante el cobre. ¿Qué sigue con el fierro? Bueno, el fierro es mucho más expresivo y lo tenemos muy bien definido en esta cuenca, ¿no? La cuenca es altamente mineralizada y de ahí que existe una buena cantidad muy importante. Desde hace unos 300 años la minería se ha desarrollado en esta cuenca, desde luego no con formas modernas. La que sigue, por favor. A partir de eso, obtenemos los valores de fondo geológico. ¿Y qué nos deja? Bueno, nos deja las anomalías mineralógicas de la cuenca. Tenemos valores de fondo, es decir, cómo es el valor que tiene las rocas mineralizadas, y luego la anomalía baja y la anomalía alta, es decir, cuáles son aquellos datos que tenemos abajo y arriba. A la izquierda está una tabla en donde están los elementos más importantes, metales, y tenemos sus fondos geoquímicos en miligramos por kilogramo, y después anomalía baja y anomalía alta. Si observamos la del fierro, vemos que el fierro tiene 29 a 800 a 53,800 y en la anomalía alta más de 53,801. Esto quiere decir que es una muy abundante presencia del fierro en la cuenca y por lo tanto, ¿qué pasa? Bueno, tenemos aleatoriamente las lluvias, las sequías, y cuando se presentan estas, lo que hacen es en el agua superficial un arrastre de sedimentos que llevan agua con presencia de estos metales. Y en el agua subterránea, bueno, ahí es más importante porque hay roca y contacto con el agua y entonces tenemos más tiempo para que esta presencia tenga unos mayores valores que nos permite inclusive a través de la hidrogeoquímica, es decir, estudiar la geoquímica del agua para determinar en dónde hay anomalías para la minería. La que sigue, por favor. Sin embargo, a pesar de esta presencia natural, siempre se habló en la ciudad de Hermosillo, que es la capital de Sonora donde yo me encuentro, que la exposición y la toma de arsénico, por ejemplo, que es muy importante, pero vende mucho su presencia, se hablaba de que era consecuencia de las minas y en realidad este estudio es de 2012, es un estudio binacional entre la Universidad de Arizona y la Universidad de Sonora, y bueno, se confirma lo que ya se había encontrado desde 1998, que hicimos estudios, en donde se encontró en esta época que había en el agua potable, en muestras de orina, concentraciones de arsénico. Y bueno, pues esto vino a dar, la que sigue, por favor, vino a dar una presencia importante porque se observó que no solamente estaba en Hermosillo, sino que al norte de la frontera tenemos New River, Ajo, San Manuel y Tucson, en donde también se presentan las mismas consecuencias anómalas en el agua subterránea, en el agua de toma y acá en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Sonora, también al sur. Entonces, lo que nos deja es que tenemos una reserva mineral muy importante que ha sido estudiada desde hace muchos años, desde los años 70, donde el profesor Gilbert demostró que había una franja de cobre a lo largo del Pacífico norte de México y suroeste de Estados Unidos. La que sigue, por favor. Finalmente, en 2013, al siguiente año, un segundo estudio muestra que la ingesta de arsénico en el agua potable de la población de Hermosillo era tan importante que se hizo de una manera tan mejorada este estudio que demostró que había no solamente en la orina, sino también en la sangre, y entonces hay una especie de gradiente que se pone en el área geográfica de la ciudad porque depende de los pozos que abastezcan a determinadas zonas en donde se sirve más o menos arsénico a la población. Y desde luego, en ambos países, el arsénico se encuentra no solamente en el agua potable, sino también se encuentra en
las botellas que se surten de aguas purificadas. Entonces, este viene siendo la parte más importante, y me regreso al haber presentado la línea base. Es lo más importante que existe. Antes de iniciar operaciones, una mina debe de contar con su línea base para poder demostrar y decir, aquí hay esto, y cuando llego yo, ya estaba. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pasivos ambientales que han tenido, como decía, en la minería de más de 300 años, asentamientos que han usado mercurio, por ejemplo, y que no aparece como utilizado en las mineras modernas, pero sí todavía aparece mucho mercurio en toda la cuenca, consecuencia de aquellos gambusinos que han tomado este método como amalgamamiento para obtener el oro. Entonces, realmente la línea base es lo más importante para definir quién o qué parte del territorio está siendo afectado por contaminación antropogénica y cuál es la que está siendo aportada por el medio natural. Fundamentalmente viene siendo, si no se hace, consecuencia siguiente es la generación del conflicto. La demanda, cuando ya se genera todo esto a partir de estudios de investigación, las personas de las comunidades cercanas lastimosamente ya tienen una creencia, y la creencia es muy difícil de quitar, y entonces es importantísimo porque todo esto, todo este tipo de estudios van a la basura porque ya no los quieren escuchar. Ya se les explica, se les dice, y ya piensan que un investigador que hace este tipo de trabajo para decir esto proviene del medio natural, no de la minería, dicen, estás pagado por las mineras. Es muy lamentable, pero esto forma parte de la mala acción de las empresas mineras que no trabajan primero, como debe de ser, en formalizar una línea base y posteriormente asentarse para poder tener claramente definido cuándo y cómo está siendo afectado el medio. Muchas gracias, que espero que haya sido en estos 5 o 7 minutos bien explicado. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Rangel, por su exposición. Definitivamente el establecer la línea base es de los elementos más importantes para poder hacer la relación o la comparación con lo que es posterior al minado. Vamos a pasar ahora a una ronda de discusión y tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas. Voy a empezar con Estefanía, en donde nos hacen la pregunta de cómo una mina puede cumplir con el ODS, una mina que ya está en funcionamiento, cómo pueden cumplir con este objetivo del desarrollo sostenible. Para Estefanía, si puede. I temi dello sviluppo sostenibile e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono chiaramente dichiarati nei documenti del panel dell'Agenda 2030, ma molti, anche in spagnolo, i documenti in spagnolo che sono disponibili e che sono specificatamente indirizzati alla miniera sono riportati nella mia presentazione, che può essere tranquillamente messa a disposizione. Ok, todos los lineamientos para el desarrollo sostenible están claramente planteados en la Agenda 2020. Sin embargo, bueno, una traducción en español está disponible en la presentación de Estefania que nos hizo hace poco y que puede hacer disponible para todos. Un esempio che è stato inserito nella mia presentazione appunto ed è da seguire perché è fatto molto bene, è il piano industriale di questa azienda Banpu, che è riportata, che è facilmente reperibile in rete. Posso anche mettere nella chat il link e può essere una linea guida per come operare. Il documento di riferimento comunque è molto chiaro e risponde agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Un ejemplo muy bien hecho que ella presentó en su ponencia es el de la empresa Banpu, donde se escriben, se trazan unas líneas guías que son muy claras
Y bueno, ella puede proporcionar también la liga aquí en el chat. Y ahí sí pueden ver un ejemplo de cómo actuar en temas de desarrollo sostenible, porque esta empresa lo hizo muy claramente. Muy bien, muchas gracias, Estefanía, por tu respuesta. Tenemos una pregunta para Miguel Rangel. ¿De dónde salen los niveles de mercurio en el río si estos no provienen de la mina? ¿A qué se le podría atribuir? Perdón. Bueno, definitivamente, como lo mencioné, no solamente aparece en la cuenca del río Sonora, sino también apareció en la cuenca del río Yaqui, que es la más grande de Sonora. Principalmente porque lo usaban para amalgamar los gambusinos. La cuenca del río Yaqui, por ejemplo, se estima que tiene más de oro de placer, en un orden de más de 9.000 millones de dólares en oro de placer. Entonces, es muy abundante, se tienen arroyos en todo la cuenca distribuidos y se utiliza mucho el mercurio para hacer el amalgamiento del oro. Entonces, queda aventado, queda libre ahí tirado por estos gambusinos. Y eso es lo que es nuevamente arrastrado cuando vienen los escurrimientos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a una pregunta con Cristina Sabater. La extracción de pétreos del río sin regulación, en el caso de Baja California, como nos hacen la pregunta, ¿de qué manera pueden actuar para regular esta parte? Bueno, no conozco este caso directamente, pero el tema de si existe una contaminación como tal, se debería establecer un proceso de identificación de exactamente cuál es el impacto sobre el ambiente, cuál es el impacto sobre la salud, y una vez que se identifican y se cuantifican esos impactos, es establecer un diálogo involucrando sociedad civil y gobierno para establecer los remedios específicos a las víctimas, a los titulares de derechos que sean afectados, y entonces un proceso de remedio que incluya hasta compensación y procesos de prevención al futuro si es una operación que sigue todavía. Si no sigue, entonces sería entonces solamente ese proceso de remedios. Existen varios procesos como estos, por ejemplo, en Brasil se ha establecido un pago de 9.700 millones de dólares por el derrame, la ruptura de la presa de Colas en Brasil en el 2015. Entonces, las cortes han requerido ese tipo de pago, y Ecooro en Colombia se ha requerido un pago de 664 millones también por temas ambientales. Entonces, esto puede ser por las cortes o si una empresa está existente, entonces todavía operando, podría hacerlo a través de arbitraje. Muy bien, muchas gracias. Para Beatriz Labarca, sí, la modelación numérica ModFlow o FeedFlow, ¿de qué manera se podría estar aplicando una u otra, o es indistinto en el caso de los estudios hidrogeológicos? Como lo planteé, la resolución de modelación numérica en sistemas en donde se trabaja con medio poroso equivalente puede emplear diferencia finita o elemento finito. Esto es la configuración geométrica de la malla de resolución de ecuaciones diferenciales. Cuando tenemos una geometría que nos permite hacer una buena representación de las unidades hidrogeológicas mediante una grilla, es que ocupamos ModFlow. Y ModFlow además trabaja en sistemas saturados, ¿verdad? Supone que la condición de borde superficial es el nivel de agua y por lo tanto emplea la modelación desde ese punto en dirección aguas abajo. Sin embargo, cuando estamos en sistemas como de roca fracturada, un tema relevante es la representación de las estructuras geológicas. Las estructuras se representan de mejor manera empleando mallas
que es una configuración geométrica armada a través de nodos o de vértices que se unen y permiten generar una mejor representación del sistema. También en ese aspecto es fundamental manejar la anisotropía como factor relevante cuando uno elige modelar numéricamente estos sistemas. En tal caso, FeeFlow es una herramienta que trabaja con diferencia finita, no con elementos, y con sistemas que pueden ser saturados o parcialmente saturados, dando espacio a que la configuración hidrogeológica del macizo de roca tenga zonas confinadas a presión tal que están aisladas de otras zonas que pueden no estar saturadas. Por lo tanto, FeeFlow es más versátil en el manejo de condiciones complejas hidrogeológicas, ¿ya? Que es una herramienta poderosa que además permite trabajar con sistema parcialmente saturado. A mi juicio, en realidad, no siempre es bueno trabajar con FeeFlow. En lo personal, creo que depende de la calidad de información y de la cantidad de información, es que nosotros tenemos que definir qué herramienta usar, ¿ok? Cuando hay abundancia de información que nos permite definir o discretizar unidades, estructuras, recargas, qué sé yo, creo que podemos irnos a FeeFlow. Pero si es que nosotros estamos tratando de reproducir un sistema de manejo con permeabilidades promedio, con temas más generales, yo creo que ModFlow es la mejor herramienta de trabajo. Y en general ModFlow tiene varias interfaces en el mercado que si alguien tiene interés me puede preguntar. Excelente, el conocimiento del software, cómo se maneja y obviamente la calidad de información que se esté ingresando y su análisis pues es lo relevante también, el conocimiento del software. Muchas gracias, Beatriz. Pregunta para Estefanía. ¿Cuáles son los límites permisibles o los límites admisibles internacionales? ¿Existen o se aplican siempre límites nacionales respecto a calidad de agua? Nella mia conoscenza, gli unici limiti a livello internazionale sono dei suggerimenti più che limiti, e sono quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per ciò che riguarda le acque potabili. Per ciò che riguarda invece i limiti degli scarichi o della contaminazione mineraria, ogni paese, a quello che è la mia conoscenza, ogni paese fissa i suoi limiti, che però sono tutti molto coerenti tra di loro, perché vengono dagli studi che sono stati fatti sul tema. Quindi sono molto simili. Il problema è dove manca totalmente la normativa di regolamento delle contaminazioni. Quindi ci sono paesi dove questa manca, per esempio in molti paesi dell'Africa. Però non esiste, esistono delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non delle vere e proprie norme valide a livello internazionale. Ogni Stato membro è sovrano sulle proprie leggi. Ok, existen unas recomendaciones o sugerencias a nivel internacional otorgadas por la Organización Mundial de la Sanidad en estos temas, que pero no son realmente, no se pueden encuadrar realmente como normatividad. Luego, cada país tiene su propia normatividad en tema y todo lo que se establece en cada país es bastante coherente con los estudios que se hacen en estos temas. Y cada país es soberano. ¿Qué cantidad o no? No, solamente un punto. Perdón, escucho. Y cada país es soberano, ¿no? En tomar decisiones en estos temas. El problema, dice Estefanía, justamente son los países que no tienen estos tipos de normatividades, como por ejemplo los países africanos. Pero por lo general hay unas sugerencias y unas recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Sanidad. Si es posible, quisiera yo también, se espera que la empresa, si tiene una matriz en cierto país, debería usar el país, o si no, el más estricto. O sea, eso es lo que están exigiendo la sociedad civil ahora mismo, es que se escoja el
porque a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, la EPA tiene a veces más estricto que la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que se está solicitando a las empresas de parte de la sociedad civil es que por parámetro se haga un análisis de los diferentes límites por país y por organizaciones internacionales y se escoja el más estricto. Esa es la recomendación de parte de la sociedad civil. Excelente. Gracias por complementarnos, Cristina. Y de la mano para Miguel Rangel, los niveles admisibles en México respecto a las normas internacionales, ¿qué nos puedes comentar sobre ello para seguir en la misma línea? Abro. Sí, definitivamente hay una diferencia, por ejemplo, muy marcada en el caso de los carbonatos, porque nosotros en la permisividad tenemos hasta 500, 550, si mal no recuerdo. Sin embargo, en la Organización Mundial de la Salud, o la WHO, la del agua, marca 150. Sin embargo, en zonas mineras sobre todo, y en Durango, toda la parte norte del país, del oeste al este, tenemos agua que viene siendo altamente dura, ¿no? Durezas a veces permanentes, a veces temporales, pero con muy altas durezas. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, pues la gente no tomaría agua porque lamentablemente tiene durezas muy altas. Ahora, para las mineras, ¿qué aplica? Bueno, lo que aplica es la norma 127, que es para agua potable, y sin embargo, el agua de campo no es agua potable, es agua natural. Sin embargo, el criterio que se establece es que la mayoría de las comunidades en el campo hacen uso de ese agua para su propio suministro, y de esa misma agua toman. Entonces, es buscar que no se alcance a contaminar esta agua con estos, si es que existen estos contaminantes. La otra es que efectivamente en México a veces la normatividad es un tanto cuanto laxa, y debería de estar aplicada antes, no después. Es decir, la prevención es mejor que a posteriori. Pero si va a la prevención, bueno, pues tendría que pedir cada minera que cuente con sus líneas base. Que ahí es el principio. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Y para una última pregunta para Cristina, en el monitoreo de calidad de agua, ¿los resultados deben de ser públicos y auditables? ¿Cómo ha ido eso y si se está aplicando? Yo diría hasta un paso hacia atrás, el monitoreo de agua se debe hacer en conjunto con las comunidades, y luego esos resultados del monitoreo se hacen públicos, no solo al gobierno, si es el requisito del informe de gobierno, sino también a las comunidades donde se toma la muestra de agua, o las comunidades aledañas si las muestras son dentro de la mina. Entonces, sí, definitivamente. Y no es solo, y hacerlo verdaderamente público, ¿sabes? Que no es solo que dejen un paquete de hojas encima de una mesa del comité central, sino que de verdad sea una reunión donde se explique, haya una capacitación sobre qué significa esto, y que sea muy claro en el informe, que sea conciso y que sea entendible para la mayoría de las comunidades. Así que sí, eso es, como está diciendo el doctor Miguel, ¿sabes? Hay mucha desconfianza. Hay legítima también, dado lo que ha pasado en el futuro. Entonces hay que tomar varios pasos para tratar de minimizar y tratar de construir confianza de nuevo, lo cual es muy difícil. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Es relevante entonces el establecer la línea base. Relevante es nos hemos enfocado en la calidad de agua, y en un inicio estuvimos hablando de identificar, el poder conceptualizar lo que viene siendo los acuíferos
conocerlo, monitorearlo para poder aplicar las mejoras. Así que vamos a abrir micrófono para María Gómez Balandra, que tiene levantado su mano. Adelante. Gracias, muy buenos días. Yo trabajo aquí en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y sí también dos comentarios con relación a la línea base. Es muy importante determinar cuáles son las concentraciones antecedentes o las concentraciones naturales que se dan en ese sitio, porque la línea base no es así como que de alguna forma la gente piensa que no hay esos metales o esa contaminación de manera natural, ¿no? Porque nos ha tocado trabajar en lugares donde hay sulfuros de mercurio y hay que encontrar pues los radios de expansión que tiene esa, digamos, esa concentración natural y explicarle a las poblaciones que ellos pues de por sí están expuestos a ciertas concentraciones naturales. Entonces tiene que quedar claro eso, que de alguna manera pues hay exposición aunque no hubiera actividad, pero la actividad pues puede acelerar mucho más esa exposición. Y la otra cuestión es que una pregunta en términos de cómo se ha manejado esta cuestión es que en algún congreso también que hubo la parte legal de esta cuestión de la calidad del agua, se mencionaba que esos antecedentes o línea base se puede como protocolizar ante notario algo porque es la línea que debe mantener un poco pues controlada la contaminación y los efectos a la salud y que de esa manera pues las poblaciones se pueden pues defender, ¿no?, de cierta contaminación o exhibir la contaminación a la que estaban expuestos inicialmente. ¿Ustedes han sabido de algún caso que se haya protocolarizado esa línea base? Gracias. Bueno, yo en Panamá, nosotros tuvimos el acompañamiento del gobierno en todo se hizo el monitoreo participativo con las comunidades 3 años antes de la construcción de la mina. Entonces, hubieron 3 años no de línea de base de la empresa interna, sino 3 años de línea de base de la empresa con la comunidad y con el gobierno para certificar. Entonces, no había como un notario como tal, pero sí el gobierno estaba certificando de que estos resultados y que la comunidad había participado eran correctos. Y aunque sí estaban construyendo la carretera, así que sí tuvimos algo de impactos en términos de turbidez, sí se tuvo mucha credibilidad y luego se pudo comparar en cuando estaba operando la mina. Yo puedo comentar en el caso de Sonora, sí se tuvo la actividad conjunta con la brigada de monitoreo durante 3 días. Primero el notario de Cananea, que tuvo que aguantar todo el día la jornada hasta su jurisdicción. Después pasó a la siguiente jurisdicción de Ures y ahí el notario de Ures también terminó y el siguiente notario, que fue de Hermosillo, concluyó y los 3 levantaron su acta. De cualquier manera, el punto clave es que, como mencioné antes, sin pensar ya en que se haga todo bien a posteriori, es un conflicto ya está formado. Si antes no se trabaja en esto, definitivamente va a ser muy complicado que haya credibilidad en los datos, aun cuando se hagan los mejores trabajos de investigación. Se debe de hacer al llegar la minera. Ahora, he llegado a estar en colaboración con algunas mineras que hacen de más, que cuentan con antropólogos sociales y abren la casa de diálogo y tienen acciones y hablan con las comunidades y tratan de hacer todo lo posible en ganarse la confianza, pero finalmente en eso se les va mucho tiempo y lamentablemente con el cambio de muchas actividades legales terminan, ustedes saben que en México por lo menos solamente 1 de cada 100 proyectos hasta antes de este gobierno, me refiero hasta antes de 2018, ya alcanzaba a ser mina. Ahorita ya con la prohibición por ley del Tajo a cielo abierto,
seguramente que serán muchísimos más, ¿no? Que no alcancen a ser mina. Entonces, realmente es muy complicado. Les puedo decir que solamente hay un índice, el índice de comportamiento de prácticas de manejo de la minería, es europeo, es un índice europeo, lo utiliza únicamente Codelco en toda Latinoamérica. Entonces hay mucha falta de responsabilidad de las mineras para entregar este tipo de trabajos, y no necesariamente se trata de quitarlas del trabajo, no, se trata de imponerles restricciones para que puedan trabajar con toda la organización posible legalmente, con una disciplina. De manera que cuando ustedes tengan un monitoreo, sepan que no va a haber salida de ninguno de sus líquidos hacia el exterior de su área de metalurgia. Y eso, bueno, solamente cuando se cuente con los datos necesarios. Bien, relevante el monitoreo y el estudio. Una pregunta al panel, si me lo pueden responder en un minutito algunos de ustedes. ¿Qué opinión se tiene respecto al concepto de agua de laboreo aquí en México? Obviamente los que están con conocimiento en México, y qué implicaciones de impacto ambiental se identifican. Bueno, si gustan, menciono el aspecto. El agua de laboreo estaba establecido hasta antes de mayo del 2023 como para ser utilizada cuando se encuentre en la excavación minera, ya sea a cielo abierto o en minería subterránea. Y este líquido que podría ser utilizado por la minera, si lo necesitaba todo, simplemente lo que tenía que hacer es recurrir con una solicitud para hacer uso de ella y después deshacerse del agua, ya sea a la superficie o a un arroyo, a un canal, bajo la revisión de la Secretaría del Medio Ambiente, y entonces eso estaba controlado. Actualmente esto ha cambiado, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera ahora establecen que debe de esa agua se la tienen, no es ahora otorgada directamente como antes era, sino que se discutirá si ese agua le puede ser otorgada como concesión, o bien si comunidades en el entorno pueden tener necesidad de ella, o bien otra disposición es que en casos de sequía puede llegar a quitársele completamente la concesión del agua de laboreo a las mineras. Es decir, se ha hecho más restrictiva esta parte. Antes era más laxa, se puede decir, porque muchas mineras, si no tenían agua en los alrededores, pero encontraban agua en la excavación, bueno, contaban con el futuro asegurado. Ahora ha cambiado completamente. Caso México. Bien, enterarnos de que cambió la Juan, condición. quisiera complementar. En Chile Sí, nosotros adelante. hemos tenido una experiencia parecida. Históricamente, hasta el año pasado, los mineros hacían uso indiscriminado del agua alumbrada en cualquiera de sus circunstancias. Hoy día se ha promulgado una ley que establece que las mineras, digamos en junio del año pasado, tuvieron todas que hacer estudios para determinar cómo eran esas aguas, de qué calidad y en qué cantidad, ¿ya? Reportadas al Estado para que efectivamente, en la misma línea que habla Miguel, se pueda hacer uso de ella en forma adecuada frente al tema de la escasez hídrica. O sea, de a poco, efectivamente, la regularización va a ir estableciendo normas para poder asegurar el tema del abastecimiento de agua a la población, digamos, porque como estamos en crisis, es un tema que va a ir apretando de alguna manera la operación minera. Y en Chile lo que ocurre es que en general hoy día la minería se abastece de agua de mar, ¿vale? Casi como natural, la gente está subiendo agua de mar a las altas alturas de cordillera para dejar el agua continental en el uso de las comunidades y de los sistemas naturales
que pueden ser vulnerables frente a los temas de cambio climático. Eso como experiencia. Ahí hay que agregar que la prelación, por ejemplo, en el caso de México, en el número 1 es el consumo humano. Entonces, lo tiene desde siempre, Claro. no a partir de este régimen, sino desde antes ya era así. Y la minería se encuentra dentro de la industria. La industria está en el 5º lugar y dentro del 5º lugar la minería anda todavía muy atrás. Es decir, sí hay esas condiciones, lo que pasa es de que ahora sí está siendo efectiva esta relación. Bien, la prioridad. In Europa, Carmen, Julia. Sí, adelante, Estefanía. in Italia l'attività mineraria è ridotta all'osso, abbiamo pochissime realtà minerarie. In ogni caso le acque di miniera possono essere utilizzate nei processi e riutilizzate a ciclo continuo. Non possono essere rilasciate se non depurate e quindi se non rispettano i limiti allo scarico nelle acque superficiali. Non possono essere reimmesse nelle acque sotterranee, a meno che non sia per ravvenamento delle falde utilizzate a scopo geotermico, quindi in quel caso. Per quanto riguarda invece i conflitti in termini di utilizzo, anche in Europa l'utilizzo principale, prioritario è quello potabile. Quindi laddove ci sono conflitti in questo senso prevale l'utilizzo potabile. Naturalmente per questo c'è la valutazione di impatto ambientale che in caso di richiesta di concessione in aree dove non c'è disponibilità d'acqua, e diciamo che nell'Europa settentrionale questo problema non si pone, però in questo caso la norma prevede che la concessione mineraria non possa essere rilasciata a meno di garanzie della risorsa. Y en Italia la actividad de extracción minera ya es muy reducida, casi inexistente por completo. Sin embargo, por lo que tiene que ver con el utilizo de agua, pues las aguas vienen básicamente reutilizadas, si entendí bien, y no pueden volver a ser metidas en los acuíferos, en las faldas, ¿no? Entonces, a menos de que no sean influenciadas, no tengan un proceso de depuración. Por lo que tiene que ver a nivel europeo, ahí también, claro, en caso de crisis, en caso de necesidad, pues se opta más por el agua potable, evidentemente. De todos modos, existen evaluaciones de impacto ambiental que rigen exactamente el utilizo del recurso. Excelente, gracias Estefanía por complementarnos lo que sucede en Europa y en Italia. Adelante, Carmen, con tu participación. Carmen Julia. Buenos días a todos. Felicidades por este webinario que están realizando al nueva directiva de la IH Capítulo México, y especialmente a Beatriz y a Miguel Rangel, que realmente son expertos, sin demeritar a los demás que están ahí participando. Sí, lo que yo quiero preguntar, ahorita estamos focalizándonos en la línea base, que es por una actividad minera. Sin embargo, ya han dicho que pocas veces o no es muy común encontrar esa línea base en las mineras que están en actividad ahorita o en una actividad actual vigente. Se empieza a buscar cuando ya hay un problema o un conflicto. Mi pregunta es al respecto. Generalmente, cuando hay una mina, tienen problemas de escasez o de exceso de agua. Y en el caso de estas situaciones, muchas veces las comunidades que están ahí buscan el uso de esa agua que estaba en la mina para el sustento de
uso público urbano. Entonces, ¿cómo piensan que debería de modificarse esta normatividad de la línea base para que fuera más transversal o transdisciplinaria? Porque al final del día es una competencia de usos y por eso mismo, donde está una mina, a veces es satanizada esa actividad socioeconómica. Sí, podemos responder en un par de minutos nada más. Ok, bueno, yo tengo un caso clásico de ejemplo con la mina, precisamente donde trabaja Miguel Taurex. Desde 2007 la hemos estado atendiendo. Tuvieron varios problemas, desde luego había que mover 2 poblaciones, ellos quisieron moverse a la parte más alta todavía y perforamos postes de 400 metros para poder hacer potable el agua. Entonces la exigencia fue que ellos querían que el agua no tuviera arsénico. Es decir, esa fue algo de las cosas que parecían absurdas, pero en realidad tuvimos que hacer un estudio del origen del arsénico para mostrar que pues, el arsénico viene de aguas arriba, gradiente arriba, y llega ya a la mina con el arsénico. Entonces, sin embargo, esto que tú mencionas son acuerdos que se han hecho de manera bilateral entre la mina y las comunidades. De repente una con una comunidad o con otra comunidad. Ahí en el caso de esta minera, ha atendido bastante bien a toda la serie de pueblos que están en los alrededores, y a cada uno me tocó hacer los pozos para poder atenderlos y brindarles el agua. Ahora, insistimos, una cosa es hacer el bomberazo, es decir, darles agua rápidamente, pero eso no quiere decir que sepas cómo está funcionando el acuífero. Es decir, tienes que entregarles el agua y no sabes qué va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, muchos de los pueblos obviamente no solamente quieren agua para servicio municipal, sino también agua para riego, que fue el caso igual. Entonces, todo este tipo de cosas va siendo más compleja cada vez la situación, pero es bilateral. No ha participado de ninguna manera ni los gobiernos, ni hay un esquema regional o federal que lo haya regido. Tampoco intervienen en las negociaciones. A veces el Estado sí participa, se llegan a acuerdos trilaterales. Entonces, vienen siendo, se puede decir que de buena fe. Sin embargo, esto en cualquier momento se rompe y terminan teniendo que incrementar los beneficios para las comunidades. Y así está, ¿no? Periódicamente se exige más y ya cuando, por ejemplo, bueno, ya me hiciste el pozo, ¿y dónde está la bomba? Entonces, y luego ya cuando está la bomba, bueno, págame la luz, la energía eléctrica. Entonces, van incrementando este tipo de demandas porque al principio no se establece claramente las definiciones y esto, bueno, pues obliga a las mineras a tener que soportar una serie de demandas, pero no solamente eso. En el caso nuestro en México, lo peor, soportar también la inseguridad. Sí, las reglas quedan abiertas y un entendimiento directo entre mina y la sociedad. Eso ha sido lo que ha prevalecido. Beatriz, sí, un minutito. Sí, un minutito. Carmen, desde mi punto de vista, el levantamiento de línea base en condición natural es algo que requiere recursos y trabajo. Y por lo tanto, eso es una gestión que de alguna manera depende de nosotros los profesionales a cargo de hacerlo bien. El problema es cuando la minería existe y tú tienes que levantar línea base de una situación existente que ya se encuentra afecta a la actividad minera propiamente tal. En tal caso, del punto de vista técnico, mi experiencia, y por eso que insistí en mi presentación del tema del monitoreo, es que efectivamente tú tienes que tener monitoreo en línea base, después monitoreo en operación, después monitoreo en cierre. En cualquiera de esas circunstancias, tú debes levantar línea base, incluso al cierre. Tu condición de cierre es tu línea base para lo que vendrá, ¿ok? En ese sentido, contar con información sistemática de multivariable te permite calibrar o plantear modelos que te permiten de alguna manera
generar una confianza en el modelo conceptual para hacer predicciones en el futuro con el fin de poder determinar el efecto que se sobreimpone sobre una condición de línea base que no necesariamente es natural. La línea base puede ser una condición de cierre de la mina, ¿ok? Entonces, lo fundamental es contar con información. ¿Para qué? Para que ocupemos las mejores herramientas de predicción y manejo al futuro, ¿vale? Esa es mi visión respecto de qué hacer con la comunidad y qué pasa cuando una mina ya está operando, ¿vale? Eso. Gracias. Excelente, Beatriz. Gracias por tu participación. Francisco Cafagui, si puedes hacer tu intervención, por favor, en breve. Adelante. Sí, con el gusto de saludarlos a todos. Francisco Cafagui, más que nada, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Este asunto de la línea base es imprescindible y muy, muy importante. Como bien han anotado ya varios de ustedes, en particular el doctor Miguel Rangel, tener antes de que tengamos el problema, antes de la operación minera. Un comentario, bueno, van a ser varios. Primero, para la mina, el boleo en Baja California Sur, ahí en la zona de Santa Rosalía, esta mina dejó de operar por ahí de los años 50 y tantos, no, 70 y tantos, si no me acuerdo, y después se hizo exploración minera en el 97-98, y ahí sí se hizo un excelente y muy bonito trabajo de línea base. No estuvo notariado, pero sí se le entregó tanto al municipio, me acuerdo, como a las autoridades ambientales federales, a Semarnat en ese momento. ¿Qué haya sucedido después? La mina empezó a trabajar, o sea, ya como empresa de explotación de cobre, cobalto y zinc, hace unos 5 o 6 años, ya desconozco qué haya pasado después, pero al menos esa sí cuenta con un proyecto de línea base en ese momento. Sobre el agua de laboreo, también algunas observaciones. Ha habido inclusive denuncias porque el agua de laboreo está, entre comillas, contaminada, no está contaminada, es como se encuentra en el acuífero. En algún momento dado ha habido demandas hacia algunas empresas mineras en ese lado, pero también, también ha habido demandas de las comunidades porque cuando la mina deja de operar, en Chihuahua hay 2 casos de minas muy importantes, Bismarck y Naica, que a la hora de entregar el agua de laboreo a los cuerpos de agua nacionales y después se utilizaba para la agricultura principalmente, deja de operar por la razón que sea y después hay una serie de demandas o de complicaciones que se prefiere ahí. Ahí sí hay un apoyo de la comunidad o de las comunidades hacia la actividad minera en ese sentido. En fin, hay un poquito de todo. Y sobre los conflictos mineros que tienen que ver con el agua, como bien se apuntó, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el caso, por ejemplo, en particular de la minera Cuscatlán en el estado de Oaxaca, ahí hubo un acercamiento con las autoridades municipales y se cambiaron los derechos de extracción de agua que tenía de la mina, se los entregaron al municipio a cambio de que a su vez les entregaran las aguas residuales, que ellos son los que explotan. Es decir, ahí Minera Cuscatlán tiene un uso de agua nueva, de primer uso de ser, porque todo lo están tratando, etcétera. Sin embargo, aún así, hay algunas organizaciones sociales que reclaman y acusan a la empresa que está contaminando a sus ríos y arroyos cuando no se entrega ningún tipo de agua hacia los cuerpos de agua superficiales. Es decir, hay un poquito de todo. Muchas gracias, mis felicidades, mis felicitaciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Francisco Cafagui. Gracias por tu participación. Y bueno, concluyendo la parte ya de este webinario, agradezco a los panelistas por su tan importante intervención, por su exposición, la experiencia con la que cuentan, el entendimiento del acuífero, el entendimiento del agua, de dónde viene a dónde va, lo que es lo principal. Tener la línea base establecida, que es lo meramente importante, y a veces rescatarla porque no se hizo en su momento. El diálogo, el entendimiento con la sociedad, las mesas de diálogo, el establecer esas relaciones que también van dentro de la línea base técnica y la línea base social, que es lo que se tiene que estar viendo de la mano. Y bueno, la percepción que nos habla respecto a
a la calidad de agua, a la cantidad de agua de entre la sociedad y la minera. Yo creo que la información ha sido muy valiosa y nos quedamos con varios puntos y con varias líneas a seguir. Y bueno, agradecemos la participación de todos ustedes. Danael, si quieres tomar la palabra. Sí, muchas gracias a todos por su participación, todos muy interesados en el tema, sin duda muy relevante en el mundo y particularmente aquí en México, siendo un país minero y bueno, en América Latina también. Entonces, antes de terminar, quisiera compartirles invitarlos a que se unan al capítulo mexicano. Aquí pueden escanear o meterse en la liga que se encuentra dentro de la página de la IAH. Y recordar a los miembros que se reinscriban para que mantengan vigente su membresía. Agradecemos mucho la participación de todos y se estará compartiendo toda esta plática en la página de Facebook de la asociación. Nuevamente, gracias a todos y que tengan un bonito día. Dejo el micrófono para el... Dios. Gracias a todos. Gracias. Buena semana. Muchas Chao. gracias. Saludos. Gracias, de León. Danael, por organizar Saludos, este Raquel. webinar.